Tengo mucho para hablar, les va a copar este tema. A vos te va a gustar mucho, Jairo. Si querés puedes venir, porque te va a gustar, porque es muy periodístico. El hombre que tenemos adelante es periodista, es historiador, profesor de la diplomatura de la Cultura General de CUDES, miembro de número, bla, bla, Sí. bla, bla. Es muy divertido, dejó el periodismo de 2008 para dedicarse a la historia. Y tiene muchos temas para hablar, porque tiene libros sobre fotos, sobre calles, sobre nombres, sobre historia. Y ficción también. Me gusta, Y ficción. Ficción, y me gusta mucho el tema. Es Daniel Balmaceda, lo presento como el orto. Buen día. Porque sigo hablando, pero me acabo de enterar que Los Caballeros de la Noche, yo creo que era un libro sobre Batman, pero no, es sobre una historia del cementerio de la Recoleta. Yo soy fanático, no de los cementerios, pero el cementerio de la Recoleta, fui mucho de adolescente, fui a muchas citas, fui ahí a buscar el Levante, y fui solo, fui a caminar y... ¿A buscar Levante? El Levante, iba, y sí, ¿Al cementerio? una cita, iba al cementerio de la Recoleta, funcionaba muchísimo. ¿Sí? Era ¿Le adolescente. hablas de usted? No. Pero tengo mucho para hablar con Dani Balmaceda, espectacular, pero no sé por dónde arrancar, si por el libro o por todo lo que teníamos pensado de antes. ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien, Andy, un placer estar con ustedes. Sí, Estás igual siempre, hace 10 años no te veo, estás siempre igual. No, se nota. Capilarmente estás Tiene una impecable, que es lo cabellera- único que miro. Una cabellera impecable. Sí, ahí puede ser. Bueno, ¿cómo estás, Dani? ¿Bien? Bien, querido, bien. Bueno, contento porque es un nuevo libro. Estamos ahí en el arranque, recién salió este fin de semana, así que es pan caliente. Pero la novedad que tiene es que de todos mis libros que eran muy dedicados a la historia, este es un tema específico y con un tinte... ¿Ficcionado? Es una narración histórica, es decir, que tiene narración, se puede leer como una novela, pero no hay ningún dato que se escape, que se vaya por la tangente. De hecho, es la historia de una banda, un belga y un español, llegaron a Buenos Aires, armaron una banda de inmigrantes y empezaron a buscar, decidieron llamarse los Caballeros de la Noche, porque ellos de día... O sea, esto es real, esto que está contando. esta Esto historia. ocurrió en 1881. Sí. De día ellos eran personas con actividades normales y de noche se convertían En los Caballeros de la en los Noche. Caballeros de la ¿Y Noche. qué hacían? Y querían realizar delitos, robos, etcétera. Entonces empezaron a formar una banda con inmigrantes porque ellos decían que los argentinos eran poco confiables, que mejor toda la banda fuera de inmigrantes. Entonces había, Pero era para chorear. era para chorear. Bueno, pero justamente... Se ponían finos a ver si era confiable o no era confiable. Tenían miedo a la delación, ¿no? A ser delatados. Pero, es más, tenían otra curiosidad que era ¿Pero que sacaron un cadáver? lo que pasa es que no encontraban cuál era el afano más que les diera más renombre a ellos. Y estaban entre las joyerías, les fue un poco mal con esos temas. Estaban por el prestigio. Claro, que ellos decidieron, es más, antes de formar la banda ya estaban imaginando una sucursal en Río de Janeiro, otra en Montevideo. Ah, mirá. O sea, Emprendedores, ¿no, chorros? pensaban en grande, pensaban en grande. Pero se llevaron el cadáver de... Bueno, ahí lo que ocurrió fue que finalmente decidieron que lo que iban a hacer era secuestrar un cadáver. Y entonces a los 3 días de Porque esto fue mucho antes que el cadáver de Evita. 1881, Por eso no estaba ni vivo, había ¿no? nacido. O sea, bueno, ¿qué ocurrió? Ellos secuestraban el cadáver, pedían el rescate y devolvían el cadáver. Entonces tuvieron que ir a secuestrarlo una noche al cementerio, el cementerio de Recoleta, como lo conocemos hoy. En ese año Era como una fortaleza. se estaba reconstruyendo. Justamente lo que vemos hoy es el cementerio que se reconstruyó en 1881. Ellos aprovecharon esa situación. Y lo otro que pasó, mientras esto se formaba esta banda, es que la capital federal nació en 1880, la ciudad como capital, residencia del presidente, etcétera, y se formó la policía de la capital, lo que es hoy la Policía Federal. Por lo tanto, había dos grupos, los Caballeros de la Noche y la policía, la nueva policía, con 20 comisarios que querían ser medio Scotland Yard. Y entonces estos dos grupos en un momento, por supuesto, se juntan y comienzan persecuciones que no se pueden creer. O sea, vos tenés, por ejemplo, en un momento un comisario colgado de un tren, el tren que va a Barrancas de Belgrano, colgado del tren por afuera para llegar hasta la locomotora. O sea, cosas rarísimas que decís, no, ¿cómo en 1881? Un western. Bueno, en ese caso sí, pero acá Pero no hubo, criollo. pero no hubo tiros, o sea, un western sin tiros, Ajá. ¿no? Así que esa es la historia que narra este libro, con un desenlace increíble también. Así que, bueno. Está bueno, me gusta. ¿Y por ese cadáver les pagaron el rescate?
En realidad, ellos decidieron, la familia, eran los Dorrego, una familia de mucha plata. Era la mujer que murió. ¿Los era mismos Dorrego, los herederos de Dorrego? los Dorrego, pero no del Dorrego que conocemos, sino del hermano. O sea, no de Manuel Dorrego. Manuel no tenía mucha plata. En cambio, Luis era un hombre muy potentado. Y le pagaron el rescate, pero en realidad le pusieron papel en la caja que habían entregado ellos. Acá quiero el dinero. Le entregaron papel y avisaron a la policía. O mejor dicho, la policía les dijo que entregaban papel. Y a partir de ahí empieza una persecución de comisarios disfrazados, uno de vendedor de pescado, otro, todos disfrazados, tan disfrazados que... 1861. Sí. Está bueno. Tan disfrazados, esto en la zona de tribunales. En un momento están... Estamos a nada de la película de Campanella. claro. Estamos ahí. Estás en eso. Hay un momento en que un comisario atrapa a uno de los chorros, lo apunta... Y era otro comisario, o sea, eran 20, no eran se 20 comisarios reconocían. nada más y no se reconocían Es la por los famosa pelea disfraces. del bar que no sabes a quién pegarle. Y le das a Como, que bueno. venga. Bueno, esa es la historia que narra este libro. Me gusta. Los Caballeros de la Noche. Estamos... ¿Cómo llegas a esta historia? Bueno, yo la conocía, la traté en algún libro con un par de páginas, pero no lograba conseguir los expedientes. Los expedientes escritos en letra muy de médico, ¿no? Son 2 expedientes de 1000 fojas cada uno, bastante difícil de descifrar. ¿Que están dónde? ¿En En tribunales? el Archivo General de la Nación. ¿Cuánto papel hay? Ahí vos llegás Digo, y sos porque- como que haces Dani, ¿no? Ya sé cómo anda. Me conocen, sí, me conocen, pero muchos que van a investigar los conocen. Pero me interesa eso porque así como está este caso, que es un casito en la historia de la Argentina, digo, deben estar todos los expedientes en papel. Todos los expedientes, ¿Cuánto? lo que O sea, se te ocurra. No, y tuvieron que hacer un edificio nuevo en Parque de Patricios para albergar toda la documentación, todos estos expedientes, que aparte... Que sigue sumándose, además. Y que sí, lo que pasa es que los nuevos no van ahí. Van a otro lado. Pero sí, acá hay material de 1700. O sea, hay mucho material. Claro. Imagínate, y Pues hay que muchas mantenerlo causas bien. policiales. Igual no está bien hay que documentada preservarlos. la historia argentina. Si, por ejemplo, Canal 7 quemó todo no quemó. Una Se parte perdió gran quemó, parte. una parte que grabaron encima de todos los tapes, digamos. A nivel documentos, ¿está eso? ¿Está bien o nos faltan un montón de cosas? Faltan un montón de cosas, pero hay muchísimo material que te das cuenta cuando ves los expedientes que nadie los abrió nunca. Claro. Entonces es un placer, te encontrás también otros casos policiales muy interesantes a partir que nunca habían aparecido por ningún lado. Bien. ¿Y Está esto, bueno. esto está legible? Sí, expediente? es decir, cuando vos tenés el ejercicio de la historia como yo, sí. Entonces Claro. lo lees y podés prácticamente, pero demanda un tiempo. Es Estamos bastante hablando complejo. con Daniel Balmaceda y una de las cosas que discutíamos hoy en producción era San Martín se lleva todo, pero el mejor prócer, discutían Simonetti, Harry sí. y Simonetti, es Belgrano. Pero San Martín se llevó todo. Y se generó una pequeña grieta que dijimos, es para hablar con Balmaceda. San Martín o Belgrano es la grieta. No, previo a eso, también hablamos de algo que en época de redes sociales, son preguntas que te hacemos para entrar en clima y después vamos a hablar de San Martín y Belgrano, por ejemplo. Pero en época de redes sociales, el que más seguidores tendría, ¿quién sería? El más influencer. Mirá, si vamos a acotarnos al tiempo, al espacio que yo manejo mucho, porque hay, por ejemplo, peronismo no sé nada, toco de oído. Pero Nadie sabe, no pasa nada. Pero diría que Mitre probablemente era muy popular. ¿Mitre? Mitre era muy Sorprende. popular. Y Sí. Mitre es el responsable de todo lo que sabemos hoy de Y- su importante historia. y el- Está bien, era el más influencer, Y el claramente. más content creator, ¿quién sería? Y Pellegrini probablemente. Me gusta. ¿Por Sí, qué? ¿Por ¿Por qué? qué? Y porque, Creador de contenidos. Sí, porque si lo comparamos a la época, era el que traía muchas innovaciones de Europa. Por ejemplo, las primeras bicicletas llegaron en 1866, pero ya Pellegrini andaba en bicicleta en París. Me gusta. O sea, Content creator, Pellegrini en París, me gusta. Usaba los anteojos esos que filmaban. Exacto. Antes que nadie. ¿Quién tendría más likes? más likes. Para mí es San Martín, ¿entendés? Cruzando los Andes, San Martín. Te Sí, haces así. Medio la foto de Messi, decís vos. Popularidad, Messi sí, durmiendo en la cama. San Martín. Para mí no la cruzaba si había redes sociales. Se ponía a hacer stories. Acá cruzando, ¡pah! Bueno, pero San Martín hubiera sido aquel que nos Gracias a- que medio que no le gustaban las redes sociales. Bien. O sea, Ok. no le copaba. No le gustaba presumir. O sea, y que lo llenen Bien. de likes, digamos, no creo que le gustara mucho, a pesar de que sí lo tenía. Me gusta Un eso. par de veces llegó ya
super crack, super campeón a Buenos Aires y llegó a la madrugada para evitar, que no lo vean, para verdad. evitar los likes. Me habías Pará, contado eso la otra vez. Perdón, yo ¿Y quién tengo- sería el careta que le responde los comentarios que vos lees y digo, mira que este careta y le contesta, le pone corazón a San Martín, pero yo lo conozco bien? ¿Quién sería el careta? Bueno, los que lo conocían muy bien eran Porredón y Guido. Ajá. Tomás Guido y Juan Martín de Purredón vendría a ser ICM de San Martín. ¿Entendés? Hacía ICM, puede ser. Porredón era ¿viste la foto de gastronomía? Sí. Bueno, Porredón hubiera sido el la que foto, likeaba los perfecto. platos porque era El- muy gourmand el tipo. Ah, Se mirá. trajo un repostero de Francia para que le cocinara y llegó a ¿Porredón? Sí, ¿viste la Quinta Porredón? Sí. Bueno, él se casó con una chica que tenía 13 años, él tenía 30 y largos, ¿no? Y la Eran chica- otros tiempos, chicos. Sí, no lo hagamos ahora, ¿no? Bueno, pero Iba a decir un chiste que todos No, estamos no. pensando lo mismo. Hay gente Sería que le el- dice la gran Pueyrredón, chicos, eran otros tiempos, ¿no? Exacto. bueno, se casó con esta chica. Fabiana Cantilo es. Fabiana Cantilo, Banana, Patricia y compañía. Burri. Patricia Burri. Patricia, Claro. etcétera. Mirá. Bueno, La familia se célebre. casó con Que no Calixta. tiene nada que ver con lo que hizo son No, esperemos que No, no. pero estos son de Honorio Porredón, digamos, es una rama. Honorio Porredón, por ejemplo, también el de la avenida. Es Muy, Sí. muy funcional esa calle. de esta, claro, exacto. Sí, sí, bien. Bueno, se casó con Calixta Telechea y Calixta venía con dote. Las chicas te casabas y te daban una dote. Y le dio la quinta, que después fue la quinta Porredón. mirá. Y él lo que hizo fue poner la cocina cerca del comedor. En esa época vos la cocina la tenías Lejísimo. lejísimos porque por se el te fuego, enfría- la se te enfría la gallina, comida. A comer. la gente. Pero era tan gourmand que los tenía Me gusta. cerca. El Sí, que señor. sería, perdón, usuario intensivo de Tinder, por lo que uno cree de la historia, sería Sarmiento. ¿De Es una- dónde es una- Tiene es? fama. ¿Cómo? Tiene fama de ser usuario ¿Sarmiento? intensivo de Tinder. Sí, serio? sí. Yo te diría que Sarmiento lo tenés en el Tinder y lo tenés tuiteando sin parar, contestándole a todos. A lo Milei. Ah, peleándose sí, en Twitter. discutiendo. Sí, discutiendo. pelea en Twitter es Sarmiento. Civilización. Mirá, una barbarie. un Fernando Iglesias. ¿Quién haría vivos de Instagram todo el tiempo? ¿Viste? Vivos de Instagram. Bueno, yo pondría a Manuelita Rosas porque era muy sociable, estaba todo el tiempo. O sea, el viejo. La hija de Rosas. Él había enviudado, claro. Él había enviudado de Encarnación Escurra y Manuelita le manejaba todos los sociales. Entonces, cualquiera que llegaba al país trataba con Manuelita y después, ya en otra época, Victorio Campos, seguramente. Bien. En la vía de San Martín diría, liberó los Andes. En la de Belgrano, ¿qué diría? En la de Belgrano Creé no. la bandera. El- Content el- Creator. la Flag bandera. Creator. En la, en la de Belgrano, Red lo flag, último que diría fue creé la bandera. No le importa. Lo último. Quedó en la historia con eso es lo que menos No, es importante increíble. Es. Es increíble. Porque además no se mató tampoco porque Celeste y Blanca. No, es que- no, pero aparte, Buah. ¿A vos no se te ocurrió? dos noticias importantes. Una es que él no definió los colores. Ah, No. ¿no? No. ¿Y quién la definió? ¿Qué definió? ¿La tela? ¿Poliéster? No, creó la bandera, pero con colores que ya se Hagamos la usaban. bandera. ¿Cuáles? Celeste y blanco. ¿Pero y quién los definió? Y no sé, nunca explicó Belgrano por qué, pero sí explicó que en una pelea con Rivadavia por carta, eran muy amigos Belgrano y Rivadavia, le dice, ¿por qué esa bandera que yo creé con los colores que ya se venían usando? Ah, mirá. Entonces- es un datazo ese, ¿no? ¿Te vos sabías? Había escuchado que era más la creación de la bandera, no tenía idea Mirá. de los no tenía, colores. claro. O sea que él lo que hizo fue de las llevar- Pero hay que hacerla, nadie la líneas había hecho. horizontales. chicos. Exactamente, así que no Y había el- sido... No le creador. bajen el precio al diseño. O sea, yo te doy un excelente logo que Yo hoy le- te queda recontra. Y te doy solo los colores Yo y no le se te ocurre el bajo, logo. Yo no le bajo el, no le Totalmente- bajo el precio porque no. además a mí me gusta Rotko, que son dos colores. Vos decís, ¿esto qué es? No, bueno, ahí va, creó esa la Nada que bandera, ver. creó la bandera, Creó la pero no bandera, los colores. le saco de ¿Pero mérito. qué pondría en la bio entonces? Porque eso no Bueno, lo pero no, enorgullece. no por eso. Lo que pasa es que después, cuando él murió, hubo 2 comidas que se hicieron al año, al aniversario, al segundo aniversario, y en ninguna de las dos, brindis de 50 a 50 amigos de él que contaban cosas de Belgrano, nadie mencionó la bandera, a nadie le parecía relevante Claro, la bandera. la bandera. Así Era que Belgrano influencer de calzas. Pues, no, yo te diría que sí, totalmente influencia de moda. De moda. Él lo Claro. que hizo Belgrano fue con Rivadavia. Belgrano y Rivadavia se fueron a una misión diplomática a Londres en 1815. Son paralelas. Sí. Belgrano y Rivadavia, y muy amigos. Sí. Y allá encontraron el dandismo. El dandismo era lo que hoy llamaríamos el metrosexual. El dandismo era usar los zapatos... No, los, por eso se este, dice eso, es un dandy. Dandy, exactamente. Bueno, el dandy se vestía con pantalones de montar, que Harry le dice calzas, Sí. botas de montar, un peinado con patillas
Y esa era la moda del dandismo, porque tenía que parecer, aunque no tengas caballo, que vos ibas a ir a cabalgar por la campiña. Entonces los vemos en los cuadros a Belgrano y a Rivadavia en 1815, los dos posando con las calzas, los dos posando de la misma manera, retratados por el mismo autor, e impusieron en la Argentina esa moda. El dandismo llegó a través de ellos. A tal punto que dijeron que Belgrano, uno de los oficiales, dijo, tiene maneras afeminadas ahora, porque usaba perfumes, se cambiaba... Bueno, yo le hice una nota al Diego que decía... En Cuba, que el Diego decía, ¿no viste el sable, el coso? Que decía, hoy está todo mal esa nota así, pero era ese el chiste. Bueno, por eso ahí, y porque se decía eso, que Belgrano... Claro, Belgrano pero era las gay, maneras nada que ver. afeminadas tenían que ver con esta moda. Claro. Y no Además era... lo viste en un cuadro, ni siquiera nadie... no. Pero él andaba por Tucumán después, porque fue a Tucumán, para la época del Congreso, vestido de esa manera. Claro. Y llamaba la atención porque Le los conocían eso, antes del viaje, decían, ¿qué le pasó? ¿Se transformó? Bien, bien. ¿Quién sería un hater que estaría todo el tiempo bardeando? No, ya lo dijimos, Sarmiento, el hater es... En Twitter, sería picante. No, insoportable. Bien, ¿y el meme cuál sería? Me encantaría. ¿El meme cuál sería? ¿Quién lo comparte? Y ahí tenemos que poner a Prilidiano Porredón. Prilidiano es hijo de Juan Martín. Y Prilidiano era el arquitecto, el pintor, los primeros desnudos, todo el tiempo de Levante, muy, muy canchero. Era un tipo con mucha... compartiría memes. Sí, totalmente, claro. Porque, es decir, es más, en un momento retrató a una novia y no le dieron, la madre de la novia no le dio la mano y le sacó la mano. Vos ves el cuadro y está esta mujer que se llama Dolores Costa, pintada perfectamente y le falta una mano, que es la mano que no le dio a él. ¿Quién sería el que se la manda? El que tuitea mal, borracho, tarde, se manda una cagada, termina publicando algo que después se arrepiente, borra el tuit. Ah, sí, totalmente. Yo creo que Dorrego, sí, claramente. Porque Dorrego se iba de mambo. Y la realidad es que muchas veces le pasó a él que después se arrepintió de lo que había hecho. Lavalle lo mandó a fusilar y también se arrepintió, digamos, había temas más serios, ¿no? Pero Dorrego era muy de mandarse... Es raro, igual, no es lo mismo, me arrepentí de lo que escribí, que claro, me arrepentí de haberlo fusilar, pero mucho no puedo hacer ahora. Claro. Lavalle, digámoslo, claro. No, por eso lo aclaro, pero Dorrego era muy... El almirante no le había avisado que no lo fusilara. Bueno, una vez San Martín... ¿Lavalle hoy estaría cancelado? No, porque era una división, o sea, era grieta y entonces vos tenías la mitad a favor. Estaría cancelado, o el que dijiste que se casó con la de 13. Pero en ese momento... Ese es Porredón. Porredón hubiera estado cancelado. Sarmiento también, en algún sentido. ¿Sarmiento con Mariquita Sánchez de Thompson o no? Y Sarmiento la conoció a Mariquita. Mariquita era como 20 largos años mayor que él. Y Sarmiento contó que tuvo una erección con Mariquita. Mariquita era una mujer ya de 60 y pico. ¿Y no se comió a alguien vinculado con Vélez Sarsfield, Sarmiento? Sí, a Aurelia. Ahí está. ¿A quién? A Aurelia Vélez Sarsfield. ¿Dijiste se comió? Se comió. Sarmiento era amigo de Vélez Sarsfield. Claro. De hecho, Vélez Sarsfield era Guillermo Francos en el gobierno de Sarmiento. No el jefe de gabinete. Mirá. Claro. Era claramente... Pero era un hombre fuerte, influyente. Era claramente el jefe de gabinete, el primer ministro. Claro. Y él tenía... No era de Vélez porque todavía no existía Vélez. No. Era Vélez Sarsfield real. No era de Vélez todavía. Hizo el Código Civil. Y cuando, digamos, tenía tanto trato con Vélez Sarsfield que empezó a salir con la hija, con Aurelia Vélez. ¿Qué edad tenía Aurelia? Y Aurelia tenía 21, 22. Qué alivio. Pero era separada, entre comillas, porque en realidad... No te podías divorciar. No, el marido la encontró con su propio secretario, Aurelia, a los besos. No. Mató a su secretario. No. Lógico. Y se tuvo que ir del país, era diputado en ese momento. Cuando se fue Sarmiento... ¿Cómo se llama el marido de Aurelia? No tiene calle, no tiene nada. No, Vélez, no me acuerdo el nombre, pero apellido Vélez, no Sarsfield. Claro. ¿No? Era pariente de Nazarena. La cuestión es que quedó más pariente de Nazarena. Quedó la chica sola, casada, pero sola, y ahí empezó a tener una relación muy fuerte con Sarmiento. ¿Con quién mandaría nudes? Aurelia. Porque las cartas son bastante hot. Mirá, bien. Las cartas Está bien son hacer este bastante hot. ejercicio, porque más o menos... Sí, y yo tengo vas pregunta, entendiendo. ¿qué comportamiento o red social tendría hoy alguien que está muy mencionado, que es Alberdi? Y bueno, justamente Alberdi, el problema que tenía Alberdi era que primero estaba afuera, o sea, teníamos que pensar a alguien que tuitea desde afuera,
poner un caparrós, alguien que desde afuera te dice todo lo que tenés que Un hacer. comentarista de la realidad, pero que no la vive. Comentarista de Claro. realidad, pero desde afuera y que todo le dice, pero porque Alberti lo que lo puteaban era, pero si vos estás afuera, vení acá. ¿Sabes quién ¿viste? era Marcos Galperín? Ah, Acá en Galperín. Uruguay. Ahí está. Marco, Exacto. totalmente, En Argentina, desde afuera. Tendría que ser dueño del correo de ese momento. ¿no? Ese era un basavilbaso. Los Le dieron basavilbasos. un pasaje, bien pasaje. ¿Cómo Ese te era- acordás todo? No, estas son nada más. Me preguntás una más y ya no me acuerdo. Ok. No, porque es Llegamos difícil. llegamos no hasta puedo el final. acordar nada, boludo. Qué impresionante. No, le estamos pero está sacando bueno. chispas igual. Muy bien. Escúchame, ¿y San Martín o Belgrano? ¿Para vos quién fue más importante? Bueno, aclaremos que en la historia no es un tema deportivo, entonces es muy difícil decir este le gana al otro. Claro. No, y aparte, una grieta que no tengamos está bien. Acá hubo grieta siempre, no, tipo, una grieta que no. además que Libertador, General San San Martín y Martín. Belgrano se llevaban espectacular. Lo que Claro. pasa es que, vamos a decir, que San Martín jugaba la Copa Libertadores y Belgrano la Liga Nacional. Claro, es decir, claro. estaban en distintos terrenos. Lo que hizo Belgrano es... San Martín es Champions League. San Martín va a la Champions, exacto. O sea, lo que hizo San Martín Copa es Libertadores. increíble. La Libertadores, Se Andrés. llama ¿Qué Libertadores. Más Libertadores? Libertadores. Dale, en serio. Bueno, pero Libertadores. después Vos se andás fue, y hablamos después de se fue a fútbol, Europa. dale, Después se bien. fue- Y se fue a Europa y murió en Boulogne-sur-Mer, boludo, en Francia. Sí, así murió, que no se me rompa retiró las ahí como pelotas. Messi en Miami, boludo. No. Los partidos importantes eran acá. Pero Belgrano es grosísimo mal. O sea, lo que hizo Belgrano es grosísimo ¿Y mal. sentís que la historia reconoce ese lugar o menos? No, le falta un poco a Belgrano. O sea, Belgrano es muy ¿Por grosso. qué es grosso? ¿Qué hizo? Porque Y- justamente la bandera es lo que menos importante es, decís. No, hay momentos en la vida de Belgrano que son épicos, como por ejemplo la batalla de Tacuarí, que la conocemos en la calle nada más, en la campaña del Paraguay, en donde en un momento contra paraguayos realistas en inferioridad, el tipo salió a atacarlos y decían, vamos en términos deportivos, no sé, Nos golean. Deportivo Riestra contra el Manchester, y que Riestra va y le da y no para de avanzar. Bueno, así Belgrano logró emparejar esa batalla que terminó, iban matando a los nuestros y terminó como lo que se llama un empate en ese momento. Y después un episodio en la batalla de Vilcapugio. ¿Se acuerdan Vilcapugio-Ayohuma? Bueno, Yo no me acuerdo. No. bueno, Vilcapugio fue una batalla en el Alto Perú, en Bolivia, en donde íbamos ganando, otra vez en términos deportivos, 4-0. ¿No? Faltaban 10 minutos y sonó una corneta, una trompa, tocando retirada por error. Y entonces vos que estás en el medio del campo de Te batalla, vas. sentís que alguien atrás dice retirada y decís algo que está pasando, rajemos. ¿Y qué no. fue uno de los...? ahí? No, fue uno de los nuestros que se equivocó. Y entonces, ¿Cómo se llama? Porque... no se sabe. Ese no tiene calle. No se hay sabe, que pero... escracharlo a ese. No, yo te diría que ya lo escracharon. atendieron ahí Ok. porque fue algo grave. Bueno, todo el mundo dio vuelta, los españoles se dieron cuenta y entonces hubo un desbande de una batalla que teníamos ganada, Vilcapugio. ¿Qué hizo Belgrano? Se paró en un morro en un lugar más alto y empezó con la bandera, la que él había creado, a moverla así para juntar gente. Juntó 300 hombres, 300. entre heridos, 300 hombres. Y los puso en los pocos caballos a los heridos, a veces 2 o 3 en los caballos, a todos alrededor había que escaparse de ese infierno. Puso a Gregorio Perdriel, decía a Goyo Perdriel, adelante con la bandera, y él iba atrás con un fusil como si fuera Rambo para que no le muevan a ninguno de sus 100 hombres. Un Mirá, tipo que era bien, bien, porque un bien. crack. Un crack. Escuchame una cosa, te quiero preguntar, porque más allá de a veces los chistes que salen con no se pató, para, porque estamos haciendo radio, hay algo que nos identifica mucho, ¿no? El color de la bandera argentina es algo que te da orgullo porque uno lo relaciona con la Argentina, que es lo que amamos, ¿no? Ni Más hablar. allá de cada uno de la bandera y termina siendo nuestro color. Después uno puede decir, es parecida a la de Honduras, creo que, ¿no? Hay varias que uno ve. Sí, ve hay que son varios en parecidas. Centroamérica. Lo que a mí me sorprendió, por el cual yo que me crié en Brasil, cuando volví, me bocharon en 5º grado, porque me preguntaban los colores de la bandera argentina. Yo dije celeste y blanca y amarilla y negro por hablar del sol que Del estaba sol. ahí. Estaba en el patio la bandera. Entonces escribí eso, claro. Me bocharon y siempre no me queda claro eso, por qué, si estás en guerra sí, si no. ¿Es algo que estaba claro cuando se fundó? No, es ¿O mito, no? es mito lo ¿O es del un mito? sol. Sí, lo del sol es un mito. ¿Y qué es? ¿Es No, con sol o sin sol? Es con sol.
Es con sol, Sí, pero siempre se le fue. dice la celeste y blanca. No. Es la celeste y blanca, siempre fue con sol. La que usamos en la cancha Sí. le falta el No, sol, obviamente, obviamente. pero sí, la no es que hay original. que estar en guerra no, para- no, la que creó Belgrano fue celeste y blanca sin sol. Lo que pasa. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que rápidamente se agregó el sol porque vieron que en el escudo tenemos un sol asomando. Sí. Bueno, es el sol del Inca, ¿no? Es decir, el escudo, que en principio era el sello de la Asamblea del año 13, le pusieron el sol como diciendo asoma el imperio incaico nuevamente. Como una, Que habían los españoles, una habían, confrontación con sí. los españoles. Claro. Y ese sol se replicó en la bandera, te diría, a partir de 1816. O sea, era para darle una épica antirrealista, digamos. Exactamente, sí, totalmente. Por eso, de ahí nos viene el sol a nosotros. Mirá. Y a sus plantas rendido un león, que decía El sol que le hicieron ahora está muy el enojado, himno Jairo. es el león era España. ¿Viste el sol del escudo nuevo? No, todavía no lo vi. Había un escudo nuevo que salió que parece hecho con inteligencia artificial. Parece que es el GPT. de la presidencia. Sí, ¿no? el escudo de la presidencia. Un sol muy A enojado. su planta rendido en León es el libro de Osvaldo Soriano. Exacto, es el final, es el final de un verso del himno original. El himno original duraba 20 minutos, era No bien sabía largo. eso. Sí, duraba 20 minutos y cantaban todo el tiempo el himno. Sí, un himno muy largo que recién se acortó hacia 1890. ¿Te interesa cómo quedan las cosas contemporáneas en la historia? Por ejemplo, Sí. Maradona, cómo queda en la historia. ¿Lo estudiaste? ¿Te interesa? Sí, lo que pasa es que lo que sabemos... Tiene que pasar más tiempo. Es que tiene que pasar más tiempo, exactamente. Vos necesitas una distancia temporal como historiador para no estar muy imbuido Claro. de tu, Del de 2001. tu mirada. Del 2001 ya No. pasó tiempo suficiente. No, en general el historiador necesita unos 100 50. años. 50. O sea, recién estarías abordando como historiador o los historiadores la década del 70, que se ha escrito Es- muchísimo, pero entonces no Exacto. como registro histórico. Sí, porque hay muchos historiadores. De hecho, Félix Luna hablaba de la historia como lo que pasó ayer. Todo es historia, es Claro. hasta lo que pasó ayer. Lo que pasa es que los que tienen el ejercicio, Marcelo, Larraqui y compañía, Claro. de trabajar en esa época, entonces están el Tata Joffre, están muy... Pero eso Ok. es historia, no es registro periodístico. No, es Sí, historia, es historia pura. Lo que pasa es que los que nos manejamos con, o sea, que estamos muy intoxicados por Claro. aquellos tiempos, algunos no logramos. Lo que pasa es que desde el periodismo Yo te uno quiero, se yo te puede quiero acercar preguntar mejor a esa algo, historia. pero estoy viendo, es el nuevo logo de Ahí presidencia. ¿El sol ahí es medio la expresión de Milei o la estoy flasheando? En las redes jugaban a que es la cara de Ramiro Marra. Se decía se que era la parece a cara de Ramiro. un Ahora Marra lo veo. enojado. Para mí es para mí es inteligencia artificial y es un sol enojado. Es lo que digo. También Bueno, va algo de Ricardo Ford también, Como, ¿eh? hacelo- para mí le dijeron, sin hacelo faltar más- respeto, estoy siendo objetivo con lo que. Y con la tiene cara bigote, veo. parece que tuviera bigote. Sí, por eso. Sí. Bueno, en realidad el sol original estaba enojado, pero este ya tiene mucha expresión con las cejas, que tiene una especie de nariz. Mi sensación es que le Entonces, pidieron al chat GPT, hacelo más rudo. Puede Hacémelo más machote. Puede ser. ¿Cómo es posible? Yo te quería preguntar por otra cosa que tiene que ver con esto. Ayer creo que se cumplieron 80 años del desembarco en Normandía, del día D. Lo festejaron con paracaidistas, qué sé yo. La gente, lo que estamos hablando con Daniel Balmaceda, historiador, periodista, y claro, lo que pasa es que para mí la historia es muy importante y documentarla. ¿Por qué? Porque los protagonistas se van muriendo. El otro día hablamos de Nora Cortiñas, que se murió, y entonces es importante ir dejando testimonios para que si no, como que parte de muchos logros de gente muy importante, al irse muriendo, puede volver a caer en el mismo lugar. Entonces, Así es. entonces pensaba, 80 años del desembarco, o sea, ya hay viva mucha gente que nació el día del desembarco. Claro. O sea que ya, si vos viviste, tenés que tener 100 años para decir, uy, yo tenía 20 años cuando fue el desembarco. Y así a medida que avanzamos en la historia, hay otros lugares que no. Entonces, por ejemplo, la historia del Holocausto, hay registro porque uno empieza a decir, bueno, esto no pasó. Empiezan los negacionistas de determinadas cosas, como nos puede pasar en nuestra propia historia, con la dictadura, con cosas. Con mil cosas. Entonces es muy importante cómo haces para decir, cómo hacemos para registrar y documentar cosas para decir, che, se usa también lo audiovisual, por ejemplo, se usa Totalmente. todo para... Yo me acuerdo cuando fuimos a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y entonces vos, a medida que había mucha cola para entrar, para conocer la casa, y ahí iban entrevistando, por ejemplo, hablaba Otto Frank, hablaba la secretaria de Otto Frank, es decir, gente que ya no está, pero vos lo veías todo el tiempo, entonces decís, mirá, este es un testimonio directo.
Para que no haya una reinterpretación o cualquier cosa de la historia, ¿no? Bueno, lo que tenemos es justamente en las últimas décadas, muchas décadas, tenemos registros ya de reportajes, de entrevistas. Que se usa. Que Porque, por ejemplo, son se murió fundamentales. Alfonsín, se murió de la Rúa, se murió Menem, se murió. Entonces, No, pero te digo, se murió Bioy Casares, Borges. Exacto. O sea, todos esos. pero o sea, lo audiovisual cambia mucho, lo- a diferencia de nuestros ayuda próceres, que no hay muchísimo. nada Mirá, que vos tenés que ir a buscar a un la historia documento. lo ayudó mucho los cuadros, pero después las mismas fotografías te ayudaban en muchos aspectos a identificar algunos temas. Así que imagínate cuando ya tuvimos cine y cuando después tuvimos televisión. Son todos registros absolutamente valiosos de los que tenemos que sostenernos para laburar. Hay una entrevista a Borges que vemos, la del español que le hace, que dio vuelta todo en YouTube y está bueno porque lo escuchás hablar, lo ves. No es lo mismo que Belgrano, que ves una foto o tenés... Exactamente, exacto. Vos pensás que Belgrano murió en 1820 y recién en 1844 llegó la primera cámara de fotos al Río de la Plata. Claro. Es decir, Belgrano no vivió la época de las fotos. Lo que vemos es la imagen, el retrato del cuadro. Me ¿Cómo pregunto hubiera cómo- sido la selfie? Sí. Me pregunto cómo va a pegar la cantidad de documentos fraguados que estamos dejando nosotros ahora como herencia. La cantidad de noticias falsas, la cantidad de medios publicando cosas que no pasan, fotos inventadas, fotos editadas. O sea, de acá a... El historiador dentro de 80 a 100 años. años, claro. O sea, ¿cómo vas a saber qué fue verdad y qué no? ¿Qué No, pasó y eso, qué no? eso nos pasa también ahora, por ¿Hay lo mucho tanto. fraguado también? ¿Había Sí, fake news en la historia? Había fotos fraguadas, hay fotos fraguadas que uno, por ahí si no sabe, se le cae en la trampa, pero en general el historiador tiene ese ejercicio, el periodista también, ¿no? Pero no te quedás con un dato, sino que justamente tenés que trabajar para detectar que eso es lo que es verídico o no. Si no, bueno. Bien. ¿Había, por comprás ejemplo, fruta. intención de manipular la información mediática? Digo, que vos te das Todo cuenta el como que tiempo. había campañas mediáticas para tratar de instalar una... Todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, hubo una campaña muy fuerte contra Sarmiento, por ejemplo, tildando de borracho. Mira. Una noche fue a la Recoleta a visitar la tumba de su hijo y volvió de la Recoleta y decían que volvía de una orgía. A propósito, Sarmiento, la famosa tema de Sarmiento con las orgías, en realidad en aquel tiempo las orgías era una palabra que se utilizaba en todos los diarios. Orgía era una reunión de señores para tomar vino y pasarlo bien. Yo voy a un montón de orgías. Claro, entonces. es verdad. Vos vas a un montón de orgías, de Sí. hecho sos como el rey de las orgías. Claro. Pero Fuerte. En los términos en que estás Yo tengo- diciendo de No, tomar bueno. vino con amigos, sí. Yo tengo una orgía hoy a la noche. Excelente. Bárbaro. Qué bueno. yo tengo una orgía mañana también. sabía. Mirá qué bueno. Sí, ¿Y al final, cuándo boludo. cambió? ¿Y cuándo cambió Bien, a qué bueno. empezamos a cogernos entre todos? ¿En No, qué lo que momento pasa es que cambió esa eso? reunión de... Alguien la sacó en algún Hubo momento. y ¿Quién alguien fue? se desnudó. ¿Quién fue? Esa reunión de hombres después derivó en que los encuentros se hacían en cabaret, se tomaba Y no vino ayudó, no y, ayudó. Finqué pan. y no ayudó, exactamente, y ahí se fue derivando. Pero en la época de Sarmiento la orgía era eso y estaba... además, por ejemplo, Mitre, cuando enviudó, decía, yo me voy a un cabaret. Ya. Y decían, pero ¿cómo general, cómo se va a ir a un cabaret? Y si estoy viudo, ¿qué quieren que Claro, haga? Decía. está bien. Claro. Y siempre los Eh, gobiernos que van llegando van tratando de escribir un poco la historia que hace juego, porque me acordaba del momento de los bustos el otro día de Menem, o cada gobierno que pasa elige resaltar ahora Alberdi a alguien porque eso le juega en el momento. Antes era Rosa, el revival de Rosas. Claro, Claro. exacto. Por ejemplo, cuando se creó el parque 3 de febrero, en realidad toda esa tierra fue... Rosedal. Era de Rosas. Toda esa pero eso es Rosedal. No, después, mucho tiempo después, un tipo que se llama Benito Carrasco hizo dentro del parque 3 de febrero un Rosedal, pero no era por Rosas. Era por las rosas. Ay, qué lástima. Cerraba también eso. Punta Carrasco es por que acabamos de mencionar, Ajá. ya que estamos. No existe más Punta del Carrasco. Ah, ¿no? No. Por eso es historia, yo cuento Creo, las cosas de la claro. historia. Bueno, muy bien. Entonces, Coconor. claro, bueno, Bien, ¿y qué pasó? Volvió Sarmiento de Estados Unidos y dijo, él quería tener todo ¿Cuánto ya. tardaba en ir a Estados Unidos? Y 2 semanas largas. Claro. No, tres. Volvió a Estados Unidos y quería tener un parque como en Nueva York. Y entonces dijo... Un bueno, Central Park. ¿y sabes cómo quería llamarlo? Parque Central. Y acá le decían, ¿pero cómo Central? ¿Central de qué? Si no está en el centro. Y decía, pero yo quiero que se llame Parque Central. Finalmente le pusimos Parque 3 de febrero a las tierras de Rosas, porque Urquiza lo venció a Rosas el 3 de febrero. O sea que ese En realidad es revanchismo Parque Urquiza, podría ser. podría ser Urquiza. Bueno, pero Sarmiento se llevaba muy mal con Urquiza, así que no hubiera definido ese nombre. ¿Quién pero puso la ciudad de espaldas al río?
No, el tema es que vos tenés un Río de la Plata que es muy amable en la costa oriental. ¿Sabes que me lo dijo un uruguayo eso cuando fui a Montevideo? Que lo que pasa es que acá es muy lindo, es tipo playa, Exacto. y en Argentina no. ¿Es así? Sí, sí, sí. Pero eso, siempre fue así, hace 100 años. Pero era hay una así, parte de la 200 costanera años. donde la gente se bañaba. Yo Exacto, me acuerdo, mi en vieja me cuenta que Quilmes, cuando era en chica. Quilmes. Costanera todo. Sur, por supuesto. Sí, pero de todas maneras, siempre la costa de Montevideo fue mucho más tranquila. El mar, el río. Bueno, no el de mar. hecho, porque justamente viene más cerca del mar, pero de hecho, cuando los ingleses invadían, bueno, cuando vinieron los ingleses en 1806, el objetivo de ellos era ir a Montevideo, porque decían, para tener los barcos tranquilos, invadamos Montevideo y después seguimos avanzando. Y capturaron un barco en el medio del río y uno de los capturados les dijo no, empezaron a tomar brandy con el tipo era un escocés, y le Armaron dicen, una orgía. Si era un escocés, ¿por qué tomó brandy? Que tome whisky. bueno, tomaron brandy. Ok, dale. Es lo que hay, boludo. Bueno, en el barco tomás lo que tenés. tomaron brandy y el escocés les dijo, pero no invadan Montevideo, invadan Buenos Aires porque están en la época de Corpus Christi y todo Buenos Aires es una fiesta y todos se emborrachan. Así que va a estar muy tranquilo para... Están medio boludos, invadámoslo. Y entonces Lo contrario, decidieron, porque nos en agarra vez el de pedo invadir violento a Montevideo, en vez de invadir Montevideo, De hecho. vinieron a Buenos Aires. Así empezó. O sea, era realmente difícil Buenos Aires. ¿Y pero por qué lo hicimos? No hicimos costanera de... No, se hizo la Costanera Sur primero, se hizo un balneario en Costanera Sur hacia fines de la década de 1920, muy popular, donde vos tenés ¿Hoy qué el hay ecológico, ¿Dónde está hoy eso? la parte de ecología de la Costanera Sur al fondo. Lola Mora, por ahí. Lola Mora, bueno, en Lola Mora hay un espigón y donde está ese espigón iba la gente, que tenías vestuarios abajo, te cambiabas, Mirá. había mucho aquagym, hacían ejercicios en el agua Mirá. todos, 1, 2, 3, y un profesor se ponía en una escalinata y les hacía a todos qué hacer, y mucha gente iba a ver. Tenía mucho público que iba a ver a las chicas o los cuerpos que estaban muy tapados, pero Bien, era muy bien, atractivo. bien, bien. Era la época en que todavía el hombre se vestía como Martín Caradagian. Me gusta. Estamos hablando con Angelito, Daniel claro. Balmaceda, que presenta su libro Los Caballeros de la Noche, y está buenísimo, Dani, me encanta. Después otro día tenemos que hablar solo del cementerio de Recoleta, porque por ejemplo, Perón no está más, se lo llevaron a San Vicente. Se fueron yendo algunos, exactamente. Sí, Uno sí. dice, ¿quién se va del cementerio? Se lo llevaron. Está la mujer de San Martín, estaba casi en la entrada. Sí, Escalada. remedios, pero los padres, por ejemplo, de San Martín se los llevaron a Yapeyú, por ejemplo. Mirá. La Valle estaba, ¿no? O Está Dorrego o La Valle, no me acuerdo. Está la hace mucho Valle no al voy. fondo, custodiado por un granadero de bronce en la puerta, del tamaño granadero. Mirá. Dorrego está muy al comienzo. Eso, me Pero acuerdo. una estatua Manuel, también. Manuel Dorrego, sí, él lo... Hace mucho lo que no contó, voy. hace mucho que no vas. Pero Pará, y también conté que fui a la casa de Carlitos Balá, en Las Heras, en Las Heras, y en el living daba el cementerio de Recoleta, Sí, se veía claro. todo. Y él me dijo, ¿por qué no hay mejor vida? Y no me acuerdo cómo era la frase, ¿no te acordás? No, no me me dijo, acuerdo. no hay como mejor vida que mirar todos los días cuál es el destino final. Entonces, mirá, pero curioso porque él vivió de chico en Chacarita y después se fue Claro, a el Recoleta. 39, sí, pero vivía ahí, miraba el cementerio todos Claro, los tenía días. me decía, cementerio Había para... un mambo ahí. Y la cantidad de mitos urbanos alrededor del cementerio de Recoleta. Absolutamente, son muchísimos. Cuenta, Mucho extranjero va de turismo, ¿no? Ahí. Sí, Perón era un gran... Ahora lo sacaron de ahí. pero Evita está, y curiosamente es una bóveda encerrada en un pasillo, no La tiene de- nada la de de Evita. vistoso, y es lo más importante para cualquier visitante extranjero. Sí. ¿Dónde está la tumba y de hay Evita? otros mucho más pomposos que no es el de Evita. Muchísimo ¿Y más. por qué será que la tumba de Evita es medio chiquita en Porque- el cementerio de la Recoleta? Porque ella- Pensémoslo. no, es que ella era de la familia. Ella fue a la bóveda familiar y claro, la familia de ella no Duarte. tenía el prestigio social que un Pellegrini. Pero no le podía haber dado... Aramburu no estaba La ahí también. ciudad de Buenos Aires no le podía haber Bueno, dado... Aramburu la fue una de las asociación prim- Amigos del Cementerio de Recoleta, Pero un lugar mejor. Una de las picas entre tumbas era Hubiera sido hasta turísticamente muy, Claro, muy pero atractivo. ideológicamente no. Vos entrás caminando y ves un Cristo y atrás está, por ejemplo, Aramburu. De hecho, el libro de María sobre Aramburu empieza con el relato del guía, Del guía turístico. del guía turístico del tenés razón. cementerio de Recoleta. Sí, Bien, tal cual, bien. tal cual. Gracias, Palma, por haber venido. Un placer. Placer Espero enorme. que vuelvas más seguido. Dale, Hace dale. mucho no venía. Sí, es verdad, es verdad. ¿Puedo hablar de un tema delicado con Daniel Balmaceda? Upa. Venga. Vos eras editor de una revista en los 2000. Sí. ¿De cuál? De dos. A ver, 2000. Sí, no me equivoco. ¿Política o Más de deporte? política. Ah, sí.
¿Cuál? Noticias de la semana. Arias Noticias. ¿Esa? Yo tengo recuerdo de haber ido a un escritorio tuyo con una nota de mis primeras armas. A ver. No. ¿En Noticias o en la primera? Qué difícil La este primera. canal. Ah, en la primera. La primera, en la época de, no de Haddad, sino de No sé. Carlos Yo era Ávila. alguien que buscaba que un editor se conmoviera y le publicara su primera nota. ¿Qué edad tenías? Y tenía 23. Quizá el editor dijo, pibe, te falta un montón, esto no está bueno y te Yo le ayudó a expliqué. ser quien sos hoy. 2000, no me puedo Expliqué el acordar. caso, estaba haciendo un caso sobre un tiroteo. Tenía todo para hacer un notón. Y me dijo, te voy a llamar. Y- ¿Cambiaste el teléfono? No, es el mismo. Yo tengo el mismo teléfono desde el año 98. ¿En serio? ¿Qué tenés? ¿Tenés un StarTAC, boludo? ¿Tenés un StarTAC? ¿Movicom? Después lo vi que el editor que no me llamó empezó a pegarla con los libros. Claro, no era tan boludo como vos lo Dije, creías en ese momento. tal vez la nota no era buena, pero él era bueno. Y un día lo iba a encontrar en un estudio de radio. Yo creo que, Claro. yo sin saber esa historia, creo que es momento de sanarla. ¿Tenés la nota? La voy a reescribir. Reescribila. Sí, no, sí. dásela como estaba en ese momento Claro, para no ver si te- fue un no, error no, o no te se hizo un acabó, favor. No. Dásela con el documento original, no reescrita. Pero llámame, llámame. Dale. Llámalo vos. Voy a llamar. Amigos y amigas, Daniel Balmaceda, Los Caballeros de la Noche, un libro que me encanta la tapa es una película, ya se ve el afiche. Sí, Una sí, película. sí, son esos. Esto es una película, así Sí, que claro. felicitaciones, Dani. Gracias, querido. Amigos y amigas, ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, auspicia el temón del día y esto...